orgánicas crónicas. Y la supervivencia, incluso de los órganos que tienen una más baja supervivencia, lógicamente es superior a dejar sin trasplantar a estos pacientes. Y en el caso de aquellos pacientes que tienen otra alternativa, como pueda ser la diálisis, desde luego la supervivencia y la calidad de vida no tienen comparación con el trasplante. Y no solo estamos hablando de supervivencia y de calidad de vida, sino que también en el caso del trasplante renal, que es en el único que podemos hacer comparación, el tratamiento con trasplante es mucho más barato que el tratamiento continuo con diálisis, tanto hemodiálisis como diálisis peritoneal. Estos datos son de un estudio que se publicó en la revista Nefrología en el año 2010, donde se calculó que en los 5 primeros años de tratamiento el ahorro por cada paciente que se trasplantase era de más de 160.000 euros con respecto al tratamiento de hemodiálisis y más de 89.000 euros con respecto a la diálisis peritoneal. Es decir, no solamente aporta el trasplante mayor supervivencia y mayor calidad de vida, sino que además tiene un impacto económico que puede ser muy importante para países incluso en vías de desarrollo. Centrándonos ya en el modelo español y en España, España es un país con 46.720.000 habitantes, un poquito menos que Colombia, y que tiene una organización territorial en 17 comunidades autónomas, equivalentes a los departamentos colombianos. Y en estas 17 comunidades autónomas, donde existe una autonomía real de gestión de la asistencia sanitaria, del tratamiento sanitario, hay 185 hospitales que tienen autorización de órganos de fallecido, y de ellos 44 son hospitales que además tienen programas de trasplantes, y 10 de ellos con programas infantiles. A lo largo de la historia del trasplante en España, pues estas son las cifras que ven ustedes aquí en este cuadro de los trasplantes que se han realizado. Pues más de 72.000 trasplantes renales en total. Ya llevamos más de 115.000 trasplantes de órganos en toda la historia del trasplante en España. Y no solamente de órganos, sino que también que más de 600.000 españoles han recibido implantes de tejidos o trasplantes de células de progenitores hematopoyéticos, que también es un tema del que nos tenemos que ocupar. Cuando comparamos las cifras de donación de España con países que mayor cifra de donación tienen, pues como ven ustedes, en Estados Unidos en el año 2018 la donación fue de 32,8 donantes por millón de población. Otros países ya un poquito por detrás, pero que son de los que más donación tienen, pues en Francia 28,8, en el Reino Unido 24,3, en Italia 24,7. Y países económicamente y sanitariamente tan importantes y tan desarrollados como Alemania, que es el que se ve aquí la silueta de Alemania en verde, pues tan solo tuvieron 11,6 donantes por millón de población en el año 2018. La media de la Unión Europea fue de 22,2, donde lógicamente los que más tiran, pues España, Reino Unido, Francia, Italia. Este otro país es Suecia, también con 19,1. Estos son los mapas que pueden ustedes consultar también en el Global Observatory on Donation and Transplantation, el Observatorio Mundial de Trasplantes, que a través de la web de la ONT también pueden acceder a él, donde vemos, pueden ver distintos mapas donde se ven por densidad de color los donantes fallecidos en el año 2017, son las últimas cifras publicadas en los distintos países del mundo, e igualmente el número de trasplantes. Como ven ustedes, España, estos son ya cifras del 2018, se realizaron 114,7 trasplantes por millón de población. Y la evolución, la ONT se crea en el año 1989, se nombró al doctor Rafael Matesán como coordinador nacional de trasplantes y él creó la ONT, y en aquellas épocas las cifras de donación en España eran similares a las de los países europeos, Francia, Alemania, Italia, alrededor de 15 donantes por millón de población al año. Fundamentalmente eran trasplantes renales, también empezaron ya los trasplantes hepáticos y cardíacos,
Y ya desde el año 1992 las cifras de donación superaron los 20 donantes por millón de población y España se puso a la cabeza en el número de donantes por millón de población. Como ven ustedes aquí, estas barras muestran el valor absoluto de los donantes, que fueron creciendo, salvo este pequeño indentación en el año 2010, coincidiendo con la crisis económica a nivel mundial, y ya en la primera década de los años 2000 se estabilizaron las cifras por millón de población, porque la población española había aumentado con mucha inmigración, fundamentalmente de Latinoamérica. Se recuperó ya en el 2011 las cifras por encima de los 35, y lo que pueden apreciar ustedes aquí que es que desde el 2014 hemos experimentado un crecimiento superior al 30%, y llegando a 48 donantes por millón de población en el año 2018. Se pasaron de 550 donantes que hubo en el año 1989 a 2.241 en el año 2018. Paralelamente, el número de trasplantes. Aquí en el color azul más claro son los renales, luego este azul más oscuro son hepáticos, corazón, pulmón, páncreas, intestino. Total, se pasaron de 1.315 trasplantes en 1989 a más de 5.300 el año pasado, en el 2018. Superamos los 5.300 como récord histórico en el año 2018. Y una cosa muy interesante es que colaboran todas las comunidades autónomas, como ven ustedes aquí, en este año 2018, pues salvo una comunidad autónoma que tiene una dispersión de población muy grande, y a pesar de ser una comunidad autónoma grande en extensión, está muy poco poblada, y este año tuvo una caída, porque estaba por encima de los 30 donantes por millón de población, de 29,2, pero quitando los Estados Unidos, al resto de los países del mundo, ninguno tiene cifras de donación superiores a ninguna comunidad autónoma española. Aquí abajo están las ciudades autónomas de Ceuta o Melilla, que, bueno, las cifras que tienen de donación, por la población que tienen tan pequeña, pues hay años que tienen un donante, hay años que no tienen ningún donante, otros años pueden tener 2 o 3 donantes, entonces no son valorables. Pero como ven ustedes, todas las comunidades autónomas tuvieron una cifra de donación muy importantes. De ellas, 10 comunidades autónomas estaban por encima de los 50 donantes por millón de población, 7 por encima de 60 y 2 por encima de 80 donantes por millón de población. Estas del norte de España, pues Cantabria y La Rioja, tuvieron por encima de 80 donantes por millón de población. Esta diapositiva es del año anterior, del 2017, pero bueno, esta se repite todos los años. Refleja el intercambio de órganos entre unas comunidades y otras. Las comunidades, digamos, importadoras son aquellas que están en color azul, que son comunidades donde hay una mayor concentración de hospitales con programas de trasplantes, como es Cataluña, Barcelona, Cantabria, en Santander, el Hospital Nacional Márquez de Valdecilla, Asturias, Galicia, Madrid y Murcia. El resto de las comunidades tienen donantes cuyos órganos van en más cantidad a estas otras comunidades. Alrededor entre una quinta y una cuarta parte de los órganos que se trasplantan en los hospitales españoles provienen de otra comunidad autónoma. Es decir, que la actividad de donación también supone un elemento de cohesión del sistema sanitario, del Sistema Nacional de Salud de España. Esto ha hecho que, bueno, pues coincidiendo con el 25 aniversario, celebramos el éxito tanto en España como en el reconocimiento de otros países, y España ha hecho diversas actividades para promover la donación en otros países, en la Unión Europea, a través de la Red Iberoamericana de Donación y Trasplantes y con acuerdos bilaterales con Canadá, con Australia, con otros países. Y pasamos ya a preguntarnos cuál es la razón por la que España desde el año 92 es líder mundial en donación de órganos. Pues lo primero que vamos a ver cuáles no son razones de esto, y luego explicaremos cuáles son, en nuestra opinión, qué es lo que hemos hecho para mejorar la donación. Lo primero que te puedes plantear es que los ciudadanos españoles pues, son más solidarios, son más de donar que otros ciudadanos de otros países del mundo. Y la verdad es que
cuando se ha estudiado, estos son datos del Eurobarómetro, que es unas estadísticas que realiza la Unión Europea periódicamente, pues en el año 2007 preguntaban a ciudadanos por la calle, ni siquiera ingresados en hospitales, ¿donaría usted sus órganos después de fallecer? Bueno, pues la respuesta de los ciudadanos europeos, la de los españoles, que la tienen ustedes aquí señalada, pues era un poquito por encima de la media de la Unión Europea, pero había países que luego, a la hora de la verdad, no tienen cifras de donación superiores a las españolas, donde se podría opinar que eran más solidarios que los españoles. Es decir, que no es un tema de que la ciudadanía sea más de donar, sean más solidarios. No es esa la razón. Otra razón que se aduce muchas veces es que la ley de trasplantes españolas es una ley de consentimiento presunto. Aquí hay una errata, es consentimiento. La verdad es que la ley de trasplante española se promulgó en el año 1979 y no se ha cambiado la ley, se ha actualizado con diversos reales decretos, actualizándole a los cambios en el estado del arte de la donación de trasplante, pero aunque sea una ley de consentimiento presunto, los familiares son los que siempre tienen la última palabra y siempre se les consulta. Por otra parte, sobre todo hace años, ahora ya menos, pero hay variaciones en la tasa de consentimiento entre regiones. Había regiones que desde hace más de 20 años tenían cifras muy por encima de los 30 y de los 40 donantes por millón de población. Y por otra parte, cuando en algunos países del mundo se ha cambiado la ley de donación a una ley de consentimiento presunto, no hay ni un ejemplo en que tomar esta medida como única medida haya servido para mejorar la tasa de donación. El último ejemplo ha sido el del país de Gales, en el Reino Unido, donde se cambió la ley y bueno, pues también otros países, incluso en Brasil se cambió la ley y hubo que volverla a cambiar a la ley de quitando el consentimiento presunto por el problema que hubo de contestación ciudadana. Es decir, no es la ley de consentimiento presunto lo que hace que en España haya más donación. Por otra parte, se podría aducir que existe una epidemiología de muerte encefálica superior en España que en otros países. Bueno, pues la muerte encefálica fundamentalmente viene de dos orígenes, de los traumatismos craneoencefálicos por accidente de tráfico o por los accidentes cerebrovasculares, hemorragias, isquemia cerebral que llevan a la muerte encefálica. Bueno, estos son datos de la Unión Europea, de todos los países de la Unión Europea. Como ven ustedes, han disminuido tanto las cifras de fallecidos por accidente de tráfico como por accidente cerebrovascular en los últimos 30 años o 40 años. Y España está aquí abajo, en las cifras más bajas de toda la Unión Europea. Es decir, que tampoco parece ser que haya más fallecimientos en España que en otros países europeos con menor tasa de donación. Otra de las razones que podría ser es que tenemos una estructura sanitaria con mayor oferta de camas de cuidados intensivos, de cuidados críticos. Y como ven aquí en esta comparación también de las cifras de camas de UBI por 100.000 habitantes de población en los países de Europa, pues España está en la media y países como les comentaba yo antes, Alemania con 29,2, es el país que más camas de cuidados intensivos tiene por población, es de los que tienen unas cifras más pobres en donación. Las medidas que normalmente, sobre todo los políticos, quieren poner en marcha para aumentar las tasas de donación, lo primero que dicen es que hay que cambiar la ley. Ya les he explicado que no existe ningún ejemplo de que el cambiar la ley haya servido solo cambiar la ley para mejorar las tasas de donación. Las campañas publicitarias suponen un coste monetario muy importante y tienen, como mucho, pueden tener un efecto puntual, pero tú no puedes mantener una campaña publicitaria con impacto a lo largo de todo el tiempo, de toda la historia. Los registros de donantes, las tarjetas de donante, pues bueno, pues pueden colaborar digamos que a diseminar el conocimiento, pero tampoco van a conseguir que el público done más. Poner la voluntad de donación en el documento de identidad o en los carnets de conducir, bueno, pues también se han hecho en otros países y realmente no han tenido ninguna mejoría en la donación como único elemento para mejorar la donación.
¿Cuál es la filosofía de esto que se ha dado en llamar el modelo español? Bueno, pues la filosofía es que el modelo español es un modelo de gestión, donde para mejorar las cifras de donación de órganos lo que tenemos que hacer es mejorar la organización. Cuando hablamos de organización, fundamentalmente nos referimos al proceso de donación y trasplante, el que empieza en la detección del donante, sigue en el mantenimiento, el diagnóstico de muerte encefálica, el consentimiento familiar y legal, el establecimiento de todos los factores organizativos y locales que llevan a la extracción de los órganos. Es un proceso que sale de la sociedad donde están los donantes y regresa a la sociedad donde están los receptores del trasplante. Mejorar esta organización donde un fallo en esta cadena lleva al desastre y a la caída en las cifras de trasplante por falta de donante, pues es lo que ha supuesto el modelo español, y a través de una serie de principios básicos que vamos a ver a continuación. Es decir, hay unas bases legales y técnicas adecuadas. En España hay gente que sabe trasplantar, hay equipos quirúrgicos que saben extraer los órganos, y tenemos una ley de trasplantes del año 79 y se ha ido actualizando según la evolución del estado del arte, tanto en el proceso de donación como en los trasplantes. Otro de los puntos es la red de coordinadores de trasplantes, en la que nos detendremos más específicamente, con un perfil muy especial en los 3 niveles de coordinación de trasplante. Es muy importante que los coordinadores están dentro de los hospitales. Luego hablaremos de esto un poco más despacio. Existe una oficina central que da soporte al sistema, que es la Organización Nacional de Trasplantes. Tenemos un programa de calidad en el proceso de donación, de garantía de esta calidad, un gran esfuerzo en la formación del personal, lo que llamamos el reembolso hospitalario, que es el reconocimiento de los costes en los presupuestos de los hospitales con respecto a la donación, y otro de los aspectos que no es baladí es la atención continuada a los medios de comunicación. Todos estos puntos juntos son lo que constituyen los principios básicos del modelo español. En la web de la ONT, que es www.ont.es, también pueden ustedes consultar este libro que está aquí, el modelo español de coordinación de trasplante, aunque ya tiene unos años, pero bueno, viene resumido todos estos, y ampliado todos estos aspectos. Con respecto a la ley de trasplantes, ya se la hemos comentado, en el año 79 se publica y luego se ha ido actualizando. La última reforma fue de finales del año 2012. Y con respecto a la red de coordinación, existe una red de coordinación con 3 niveles. A nivel nacional, que lo constituye la ONT, estas fotos de la sede de la ONT, que está dentro de un edificio de un hospital del siglo XX, principios del siglo XX. Y luego están las coordinaciones autonómicas. En cada una de las 17 comunidades autónomas existe un coordinador autonómico que no depende directamente de la coordinación nacional, sino que está nombrado por la autoridad sanitaria de cada una de estas regiones, y él es el que nomina a los coordinadores hospitalarios. Perdón, vamos a volver para atrás todavía. Es el que nomina a los coordinadores hospitalarios. Estos son los 3 niveles, nacional, autonómico y hospitalario, de la red de trasplantes. Y los coordinadores autonómicos, aunque no dependen de la coordinación nacional, sí que trabajamos en conjunto a través de una figura que es el Comité de Trasplantes del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Salud, donde se consensúan las políticas, se revisan las actividades y se establecen las pautas de priorización, de establecimiento de urgencias y cualquier otra regla o política que haya que poner en marcha, y luego todas las comunidades autónomas van en el mismo sentido trabajando. Con respecto a la figura del coordinador de trasplantes, nosotros hablamos de equipos de coordinación. Les comentaba en una de las primeras diapositivas que el número de hospitales con autorización para la extracción de órganos era de 185, y por lo tanto hay 185 equipos de coordinación, en los cuales trabajan 518 coordinadores. Estos son 330 médicos coordinadores y 188 enfermeros y enfermeras coordinadores.
En los hospitales grandes, hospitales universitarios, hospitales con programas de trasplante, normalmente hay más de un médico coordinador, pero hay un líder que es médico y hay personal de enfermería. En los hospitales más pequeños, donde únicamente se hace donación y a lo mejor el número de donantes es de 1, 2, 3, 4 donantes al año, pues tan solo hay un coordinador de trasplantes que es un médico y además está con dedicación parcial. Como ven ustedes aquí también en este cuadro, el 94% de los coordinadores médicos están a dedicación parcial. Tan solo están a dedicación total un 6% que son hospitales grandes donde además de ejercer el liderazgo del equipo de coordinación llevan otra serie de actividades de promoción, de formación, de comunicación, etcétera. El personal de enfermería, hay más personal dedicado con dedicación total, un 35%, y también son de los hospitales grandes, porque también hacen trabajo con los donantes de vivo, con trasplantes, con la actualización de las listas de espera. Muchos también están trabajando en los bancos de tejidos que funcionan en los hospitales. Y un aspecto muy importante es cómo se reparte por especialidades la especialidad de los médicos coordinadores. Como ven ustedes aquí, el 81% de los médicos coordinadores son médicos de cuidados intensivos. En el tema de enfermería está más distribuido por otras especialidades en cuanto al origen de donde provienen estos coordinadores. Es fundamental el que sean cada vez más coordinadores, los intensivistas que sean coordinadores, que los coordinadores sean intensivistas. Y de hecho esto en España ha sido evidente y a lo largo de la evolución de este modelo español cada vez se ha incorporado más la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias al proceso de donación y a liderar ellos todo la formación, las políticas. De hecho, en el Código Ético de la SEMICIUC es muy importante el tema de la donación de órganos y tejidos, está recogido muy específicamente como una de las obligaciones dentro de la cartera de servicios de las unidades de cuidados críticos. De hecho, los intensivistas han colaborado en la elaboración de todos los documentos, tanto del Consejo de Europa, esta guía que está aquí sobre el proceso de decisión respecto a los tratamientos médicos en las situaciones al final de la vida, bueno, que recoge esta frase: en la toma de decisiones al final de la vida de un paciente que no tiene capacidad para decidir, ha de tenerse en consideración no únicamente su beneficio clínico médico, sino su beneficio global, en el que se incluyen también los valores, las creencias, las preferencias, entre ellos la posibilidad de ofrecerle el derecho a donar sus órganos. Y en resumen, la donación ha de formar parte integral de los cuidados al final de la vida. Esto está recogido en esta guía del Consejo de Europa, está recogido en la guía de buenas prácticas que se elaboró después de un proceso de benchmarking por la Organización Nacional de Trasplante en colaboración con la red de coordinadores. En esta recomendación de interés elevado de la SEMICIUC, la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias, y también en los documentos de recomendaciones de la Sociedad Española de Emergencias Médicas en su colaboración con la OMT. Toda esta implicación se resume también en este camino crítico que se definió en la Conferencia de Madrid de la Organización Mundial de la Salud, que tuvo lugar en el año 2010, donde se estableció este algoritmo de que cualquier paciente con daño cerebral catastrófico, traumático, ¿no?, pues puede evolucionar en distintos caminos, pero siempre hay que considerar la donación como parte de los cuidados al final de la vida, cuando ya no existe posibilidad de mejorar la situación del paciente y la evolución es al deterioro progresivo y a la muerte. Y puede ir tanto por la vía de la donación tras muerte cerebral como por la vía de la limitación del tratamiento de soporte vital y el donante tras muerte circulatoria. De hecho,
esto se refiere a un proyecto, el proyecto ACORD, cuya documentación también la tienen en la plataforma del curso, se la depositamos allí. El proyecto ACORD fue un proyecto de la Unión Europea en el que colaboró la Organización Nacional de Trasplantes y luego lo aplicó a una serie de hospitales españoles en el que se hacía un análisis de cuáles eran las actitudes y los protocolos con respecto a las situaciones al final de la vida en las unidades de cuidados intensivos. Y se llegó a uno de los hallazgos de que un 10% de las admisiones en las unidades de cuidados intensivos se realizaban para incorporar la donación de órganos como una opción al final de la vida. Y de hecho, 1 de cada 4 donantes, el 24% de los donantes eficaces en España, han ingresado a las unidades de cuidados intensivos exclusivamente para incorporar la donación en sus cuidados al final de la vida. Han ingresado como posibles donantes. Esto, como les comentaba también, se ha incorporado también en los convenios que tiene la ONT, tanto con la SEMICIUD como con SEMES, que es la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, para la formación de los profesionales. Llevamos desde el año 2007, todos los residentes de cuidados intensivos reciben un curso de 5 días, donde se revisan todos los aspectos sobre la donación. Y de hecho, bueno, pues la mayoría de los profesores son coordinadores de trasplante intensivistas y también desde un poquito más tarde, del año 2009, estamos trabajando con los profesionales de las unidades de urgencias y emergencias intra y extrahospitalarias. Otro de los aspectos que les comentaba del modelo español es el programa de calidad en la donación de órganos. El programa de calidad en el proceso de donación consiste en la auditoría interna que los propios coordinadores voluntariamente realizan sobre los fallecidos en sus unidades de cuidados intensivos, evaluando quiénes de los que fallecen en muerte encefálica y quiénes de esos que fallecen en muerte encefálica llegan a ser donantes reales. Viendo fundamentalmente cuáles son las áreas de mejora. Dentro de las áreas de mejora están desde la detección de los pacientes que no se han detectado, aunque sea una cifra actualmente muy pequeña, menor del 1%, es lo más importante. Si no hay detección, no puede llegarse a evaluar, no puede llegarse a realizar el consentimiento familiar, ni el mantenimiento, ni otros aspectos que puedan llegar a la donación. Y existe también dentro de este programa la posibilidad de solicitar la evaluación externa, donde otros evaluadores de otros hospitales y de otras comunidades autónomas ayudan a evaluar al propio coordinador y encontrar las oportunidades de mejoras. El resultado del año 1999 al 2016 ha sido bueno, pues hemos visto que de todos los fallecimientos de las unidades de cuidados intensivos, al final el 12,5% de los que fallecen en las unidades de cuidados intensivos en España fallecen en muerte encefálica y de ellos más de la mitad, cerca del 60%, llegan a ser donantes eficaces. En este caso, ya con una experiencia mayor que la anterior diapositiva, cuando llegas a analizarlo te encuentras que ha habido muertes encefálicas que no se han identificado y entonces no han podido llegar a ser donantes. Otra vez hay contraindicaciones médicas que no estaban bien fundamentadas y otras veces fallece el paciente en el proceso de estudio o existen negativas familiares, negativas judiciales, problemas logísticos o falta de un receptor adecuado, por lo cual no llega a ser donante. Bueno, todo esto, estas auditorías permiten compararse con la media, que son los datos que publica la ONT anualmente, y si los datos, que estos son el resumen de toda la evaluación de todos los hospitales que participan en el programa, están similares o mejores, bueno, pues es que estamos haciendo un buen trabajo y si no, tenemos que mejorar. Llevamos ya a lo largo de todos estos años más de 150 auditorías externas y bueno, pues este año se han incrementado y el año que viene
previsiones que se incrementen en un 22%, son auditorías no punitivas, sino que son auditorías para encontrar oportunidades de mejora y ayudar a los coordinadores a encontrar esas oportunidades de mejora. El aspecto que les comentaba también importante es que exista una oficina central que dé apoyo a la donación de órganos en todos los aspectos. Esto es lo que hace la Organización Nacional de Trasplantes. En España existen dos oficinas operativas. Una es la de que está en Madrid, que es la ONT, y por otra parte también existe la Oficina Catalana de Trasplantes, que para los hospitales de Cataluña hace una función similar, pero en coordinación muy estrecha con la Organización Nacional de Trasplantes y con una comunicación inmediata de todos los aspectos y coordinados. La Organización Nacional de Trasplantes hace las labores de coordinación. Cuando hay un donante en cualquier parte de España y hay necesidad de establecer la logística de traslados de equipos, bueno, pues todo esto lo coordina el personal de enfermería de la ONT. Se centraliza en la ONT el programa de calidad. Y, bueno, pues también tenemos toda una serie de programas de promoción de la donación, que no son programas que sea de invertir ni de hacer ninguna publicidad. Luego les comentaré un poco más cómo hacemos la mayoría de donación, de la promoción de la donación directa. Otros aspectos de información general sobre donación y trasplante a cualquier persona, tanto sean profesionales como sean medios de comunicación, como sean particulares que llaman a la ONT o se ponen en contacto a través de la página web o de correo electrónico. Trabajamos con los equipos de trasplante. Todos los años, a primeros de año, se realiza una reunión donde se valora la actividad del año anterior, se revisan los problemas que pueda haber, se revisan los criterios de distribución y los criterios de priorización y se establecen nuevos criterios, si es necesario. Llevamos los registros de supervivencia y de complicaciones de los trasplantes, tanto de hígado como de riñón, de corazón, de pulmón, de páncreas, etcétera. Somos parte del Ministerio de Sanidad, es decir, somos administración sanitaria, por lo tanto tenemos también actividad administrativa en muchos aspectos y sobre todo en los temas legislativos, cualquier legislación que tenga que ver con la donación y el trasplante, o bien se inicia desde la propia Organización Nacional de Trasplantes o tiene que informarla la Organización Nacional de Trasplantes. Con respecto al tema de la formación, que luego hablaremos un poquito más también, en la siguiente diapositiva, también es la que gestiona todos los fondos que el Ministerio de Sanidad dedica a la formación para coordinadores y otros profesionales sanitarios. Tenemos relación con los medios de comunicación, con la prensa, y somos el representante del Ministerio de Sanidad para cualquier tipo de colaboración y de representación ante organismos internacionales. Lo que les decía del gran esfuerzo en formación, la Organización Nacional de Trasplantes dedica más de 2 millones de euros a financiar cursos de formación. Cursos de formación para no solo coordinadores de trasplantes, sino también, como les comentaba, los profesionales de cuidados intensivos, profesionales de urgencias y de emergencias, neurólogos de unidades de ictus, pero también formamos a los jueces en la escuela judicial. En estos días van a tener unas charlas dentro de los cursos donde se forman los jueces y los fiscales en España. También se les, por parte de los profesores jueces, les explican los elementos legales y nosotros les explicamos qué objetivos tenemos y cómo colaboramos. Dentro también de este esfuerzo de formación tenemos encuentros no solo con jueces, tenemos un encuentro todos los años en Santander, en el norte de España, con jueces y forenses para que ellos nos enseñen la problemática que encuentran respecto al proceso de donación y nosotros les explicamos la problemática que encontramos nosotros con respecto a los permisos judiciales. Y también estamos formando a periodistas. Tenemos un encuentro todos los años en la Comunidad Autónoma de Aragón, donde hacemos seminarios con profesionales de los medios de comunicación dedicados a temas sanitarios, donde nosotros les enseñamos la coordinación y ellos nos enseñan a comunicar y a comunicar mejor todos los aspectos de la promoción de la donación. Los cursos van sobre el proceso de donación, pero también hacemos cursos de comunicación, que
Estos se han hecho también en Latinoamérica, en Colombia se han formado se han hecho cursos de formación de formadores que seguramente conocerán ustedes. Y también pues la comunicación con los medios que les comentaba. Hemos formado pues a más de 25.000 personas a lo largo de todos estos años. Les comentaba esto del reembolso hospitalario. ¿Qué significa esto? Pues significa que la donación la consideramos como parte de la actividad médica en los hospitales y por lo tanto tiene que estar reconocida en los presupuestos. Es decir, igual que se financian los servicios quirúrgicos, los servicios centrales, los cuidados críticos, el laboratorio, también la donación se financia en el Sistema Nacional de Salud Español. Y es fundamental reconocer que la donación tiene unos costes de personal, tiene unos costes de quirófanos, tiene unos costes tanto de recursos humanos como de recursos materiales. Y esto, además, viene muy bien explicado por esta diapositiva. Esta es del año 2015, pero las cifras se han repetido todos los años. En aquella época había 42 hospitales que, además de ser donadores, eran trasplantadores y 100 hospitales que solamente eran donadores y no eran trasplantadores. Y los hospitales que tenían programa de trasplante tan solo aportaban menos del 60% de todos los donantes. Entonces tenían unas cifras de 23,6 donantes por millón de población, similares a las de muchos países europeos. Y lo que daba el diferencial era lo que aportaban los hospitales no trasplantadores, los que tienen únicamente donantes, porque bueno, pues estos hospitales también dentro de su presupuesto existe fondos para poder financiar tanto el trabajo de los coordinadores como las necesidades de recursos materiales que se necesitan para la donación. De hecho, los costes estimados de la donación y el trasplante en España, esto ya son unas cifras que están superadas, pero bueno, son alrededor de 170 millones de euros al año. Y de ellos, lo que se consume, lo que es la estructura, tanto la estructura nacional como la hospitalaria de coordinación de trasplantes para donación, es poco más del 5%. Pero si consideramos lo que se ahorra con cada uno de los pacientes que sacamos de la diálisis con un trasplante renal, el ahorro que da al sistema el sacar a estos pacientes con el trasplante renal sirve para financiar por 2 veces todo el coste de la actividad de donación y trasplante. Es decir, que la donación y el trasplante, el fomentarlo, lo que hace es que ahorra dinero al sistema. No solamente salva vidas, no solamente mejora la calidad de vida, sino que además es coste eficaz. La atención continuada a la prensa. Como les comentaba antes, nosotros no hemos dedicado ni un euro a la publicidad, pero la publicidad, la promoción de la donación a través de elementos publicitarios la hacen los medios de comunicación a través de la comunicación con la ONT. Cualquier periodista, tanto nacional como de medios de otros países, tienen un acceso directo y fácil a desde la directora de la ONT, la doctora Domínguez Gil, como a cualquiera de los médicos y enfermeros que trabajan allí. Y tenemos también una jefa de prensa, que es una periodista, con un ayudante también periodista para la conexión con los medios de comunicación. No existen notas de prensa, sino que directamente, bueno, existen las notas de prensa cuando hacen falta, siempre a través del ministerio, pero tenemos la transmisión directa con todos los medios de comunicación y a cualquier hora del día y de la noche se puede contactar. Y de hecho, ante cualquier noticia que pueda tener algún efecto negativo, los primeros que salen a comunicar somos la ONT para explicarlo. Igual que hace la ONT, también hacen los coordinadores a su nivel de comunidad autónoma y de hospitales. Normalmente, cuando existe alguna noticia que haya que decir respecto a alguna actividad de un hospital, se coordina la información, sobre todo para que los mensajes no sean contradictorios. Pero es fundamental, la forma de llegar a la ciudadanía fundamental es a través de los medios de comunicación.
En resumen, estos son lo que les comentaba, los principios básicos del modelo español, la base legal de coordinación. Estos 9 principios. Todos estos puntos juntos son los que forman el modelo español, pero además con 2 aspectos muy importantes, que es la adaptación a los cambios, es la continua actualización del sistema y la colaboración de todos los profesionales, no solo de los coordinadores de trasplante, en el desarrollo de la actividad de donación. En resumen, es un modelo de gestión de mejora continua, con transparencia, donde es fundamental la formación de los profesionales y que el objetivo es ganar la confianza de la población. Los factores claves se resumen en estos 2, los profesionales sanitarios y la buena organización. Y hay que tener en cuenta esta frase que decía el doctor Matesana en una entrevista en el Lancet en agosto del 2015, que cuando en un país no hay donación, pues el culpable no es la población, no es que no exista cultura de donación, que si la gente dona menos debe ser que algo estamos haciendo mal. Es decir, nos tenemos, como dicen los catalanes aquí en España, no lo tenemos que hacer mirar, que es lo que nos pasa. ¿Y hacia dónde miramos? Bueno, pues miramos hacia el futuro a través del Plan Estratégico Nacional 2018-2022. Este plan estratégico, que creo que lo tienen también en la documentación de la plataforma y si no, también lo pueden consultar en la web de la ONT, pues se resume para órganos en 6 líneas estratégicas con 26 objetivos específicos y 77 acciones a desarrollar por todos los profesionales del sistema y cuyo objetivo es aumentar la disponibilidad de órganos. Este plan estratégico se llama Plan 50x22 porque el objetivo es conseguir superar los 50 donantes por millón de población para el año 2022. Y estos son los aspectos más importantes. El primero es el de seguir potenciando los cuidados intensivos orientados a la donación, pues a través de la colaboración tanto con los profesionales de cuidados críticos como con los profesionales de las unidades de urgencias y emergencias, que es la vía de entrada al hospital de los pacientes con daño neurológico grave. Y bueno, esta diapositiva es la que comentábamos antes, de que el 24% de los donantes eficaces son donantes que han ingresado en la UCI exclusivamente con el objetivo de tener la donación como parte del tratamiento al final de la vida. La consideración sistemática de la donación como cuidados intensivos orientados a la donación, creemos que puede aumentar más de un 10% el número de donantes. El continuar con tratar de reducir estos pacientes que no se admiten a la unidad de cuidados intensivos cuando se podrían haber sido admitidos para finalmente ser donantes. El siguiente aspecto es potenciar los donantes expandidos y de riesgo no estándar, aunque considero que ustedes lo deben de conocer. Bueno, pues saben que en España a lo largo de estos años ha evolucionado la epidemiología de manera que actualmente más de la mitad de los donantes en España son mayores de 60 años, pero es que 30% son mayores de 70 y 9 son mayores de 80. Tan solo en edades inferiores a los 45 años hay un 15%. Es decir, nuestros donantes en gran aspecto son donantes de lo que se considerarían donantes subóptimos o donantes con problemas tanto por la edad como por patología asociada. Y de hecho, si ven ustedes aquí por distintos órganos, los donantes renales, cerca de un poquito más del 40% son mayores de 60 años, pero hay donantes de riñón por encima de los 80 años, pero es que de hígado todavía más del 50% de los donantes hepáticos son mayores de 60 años. Y hay mayores de 70, mayores de 80, incluso mayores de 90 tenemos donantes de hígado.
De corazón ya es menos, como es bastante razonable, pero de pulmón cada vez se está incorporando más los donantes añosos a la donación. Y otros, además de los donantes añosos, están los donantes que llamamos de riesgo no estándar. Son pacientes, bueno, antes de esto, estos son los resultados de un estudio donde se establece que los pacientes trasplantados con riñones mayores de 75 años viven más que si los dejas en la lista de espera, lógicamente. Es decir, que merece la pena trasplantar a los pacientes. Normalmente se trata de trasplantar. Cada vez nuestros receptores renales son más ancianos o más viejos o con mayor edad y lógicamente se trata de hacer un all for all, es decir, riñones de donantes mayores para receptores mayores, pero bueno, pues es mejor trasplantar un riñón viejo que no trasplantar. El otro aspecto es lo que les comentaba de los donantes de riesgo no estándar. Es decir, donantes con patología, diabéticos, hipertensos, pero también desde que aparecieron los antivirales de acción directa, también consideramos a los donantes con positividad en el virus de la hepatitis C. De hecho, a lo largo, antes incluso de desarrollar este programa, pues hemos visto que en algunos equipos se han trasplantado pacientes con anticuerpos ante el virus C. Algunos tenían también viremia positiva y otros no. Y bueno, pues hemos tenido donantes eficaces y donantes efectivos dentro de los potenciales donantes comunicados. Esto nos llevó a realizar un grupo de trabajo y elaborar un documento de consenso donde se establecen toda una serie de requisitos para cómo se debe hacer el cribado serológico. De hecho, se estaban trasplantando pacientes virus C positivo en receptores virus C positivo, tanto hepáticos, menos renales, pero ahora mismo se están trasplantando también donantes virus C positivo con PCR, es decir, con viremia positiva o con viremia negativa en receptores virus C negativo. De hecho, en el caso de que no exista viremia, no se realiza tratamiento. En el caso de que exista viremia, bueno, no se realiza tratamiento a priori. En el caso de que exista PCR positivo, sí se empiezan a tratar inmediatamente tanto donantes renales como hepáticos y cardíacos que también se han realizado y pulmonares. El otro aspecto, que ya lo habíamos comentado antes, es el de seguir potenciando la donación en asistolia. El programa de donación en asistolia empezó en plan piloto en el año 2009 en España. Bueno, desde los años mediados de los 90, se estaban haciendo donación en asistolia tipo 2, que es decir, el paciente que fallece en la calle y que no se consigue, o fallece en el hospital y no se consigue hacer una reanimación cardiopulmonar, bueno, normalmente mueren por parada cardíaca, por arritmias malignas y pueden llegar a ser donantes de hígado, riñón, incluso de pulmones estaban haciendo trasplantes en España. Esto venían realizándose fundamentalmente en el Hospital Clínico de Madrid. Pero a partir del año 2009 empieza un programa piloto en un hospital del País Vasco de donación tras parada cardiocirculatoria tipo 3 de Maastricht, es decir, tras limitación del tratamiento del soporte vital. En el año 2012 se establece un documento de consenso y en ese mismo año sale el Real Decreto que actualiza. No existía ninguna prohibición para este tipo de donantes, pero actualiza las condiciones de la donación tanto en muerte encefálica como en parada cardiocirculatoria. Y como ven ustedes, a partir de entonces ha subido el número de donantes, fundamentalmente de los tipo 3 de Maastricht, hasta ser un 28% de la actividad de donación en el país. En el año 2018 hubo 629 donantes tras parada cardiocirculatoria. De hecho, estos son cifras del año 2017. España era en aquel momento el tercer país del mundo en número absoluto de donantes tras parada circulatoria. Y el primero en cifras relativas respecto a la población, por millón de población, pero ya en el 2018 el número absoluto ha superado al Reino Unido, donde más de la mitad de sus donantes son donantes tras parada circulatoria.
Y bueno, pues esto ha permitido el aumentar pues, hasta el 1 de enero de este año en más de 5.600 el número de trasplantes con donantes en asistolia, en parada cardiocirculatoria, no solo renales, sino también hepáticos, pulmonares y de páncreas riñón. El siguiente aspecto donde tenemos que mejorar, aquí nos preguntábamos en una conferencia, ¿podemos mejorar? Bueno, es la donación pediátrica. Tenemos receptores pediátricos, pero lo que tenemos son, sobre todo con respecto a algunos órganos como es el corazón, no tenemos suficientes donantes pediátricos. Esto es posiblemente porque en las unidades de cuidados intensivos pediátricas en muchas ocasiones no se habían planteado el tema de la donación, porque eran niños que podían tener otras patologías asociadas y raramente se planteaban el tema de la donación. Bueno, pues hemos establecido un proyecto junto con la Sociedad Española de Neonatología y la Asociación Española de Pediatría para tratar de identificar aquellos posibles donantes que puedan fundamentalmente dirigido a la donación cardíaca. Y hay también algún programa de donación con grupo sanguíneo no compatible en receptores menores de 6 meses, donde hay el escaso desarrollo del sistema inmunitario, donde ya se están trasplantando en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, ya se han trasplantado varios pacientes, porque es muy difícil encontrar corazones de tamaño, pero que además sean del mismo grupo sanguíneo, sobre todo para algunos grupos sanguíneos, como puede ser el grupo 0. Y finalmente, el último aspecto de este plan estratégico es la incorporación de la sanidad privada, la cooperación público-privada. Como saben ustedes, el Sistema Nacional de Salud español es un sistema en un 99% público, donde los hospitales son públicos y los trasplantes se realizan en hospitales públicos o privados, pero que tienen concertada la asistencia pública para la realización de trasplantes. Pero había muchos hospitales privados donde había unidades de cuidados intensivos y donde no había donantes. Y realmente sí que había donantes potenciales, había muertes encefálicas. Bueno, pues a través de la cooperación en algunas comunidades autónomas, bueno, fundamentalmente Cataluña es la que tiene una estructura de hospitales privados, muchos de ellos concertados, donde ya se estaban realizando donación en hospitales privados, pero bueno, hay otras comunidades como Andalucía, Madrid, Baleares, donde bueno, pues a través de un convenio de colaboración con la Asociación de Clínicas Privadas, vamos a tratar de que haya más donantes con dos modelos. Uno en el que el equipo extractor se desplaza al hospital privado para hacer la extracción, al que se le autoriza excepcionalmente o de forma definitiva como hospital autorizado para la donación, y otras veces donde el paciente ya exclusivamente como donante se traslada a un hospital público donde existe la posibilidad de donación. Bueno, pues para seguir regando todo esto, pues va ahí el desarrollo. Aquí les traigo la conferencia de consenso que hicimos en abril del 2018. Futuro del trasplante en España, podemos hacerlo mejor. De allí partió el plan estratégico. La ONT busca superar los 5.500 trasplantes anuales, 50 donantes por millón de población para el año 2022. Pues a través de este plan estratégico 2018-2022, con cada uno de estos aspectos que hemos revisado, con el objetivo de aumentar la disponibilidad de los órganos para el trasplante, pues con esto el plan 50-22. El excelente sería llegar a los 50 donantes por millón de población en todas las comunidades autónomas, superar los 5.500 trasplantes para el año 2022. La verdad es que yo espero que esto se consiga antes del año 2022. Pero no solo queremos hacer más número de donantes, sino que esto se mantenga la calidad y la seguridad. Estamos en un proceso de mejora de los sistemas informáticos, sobre todo dirigido a la calidad y todo dentro de la sostenibilidad del sistema, que podamos seguir manteniendo el sistema a pesar de los avatares económicos de la economía mundial.
Y esto es todo. Muchas gracias por su atención y cualquier pregunta, o bien ahora a través del chat o a través del micrófono, y si no, pues a lo largo de toda la semana estaré pendiente de sus consultas y les aconsejo que consulten también la documentación que tienen en la plataforma o en la web de la ONT, que les puede ser de utilidad. Muchas gracias. Eduardo, muchas gracias a ti, muy clara, muy holística la Edison, presentación. no te escucho. Por favor, escribe en el chat. No sé si tienen alguna pregunta. Creo que se fue ya uno de los asistentes. Bueno, muchas gracias, Edison. Cuando tú me digas, finalizamos. No sé si hay alguna pregunta. Eduardo, ¿me oyes? Creo que estás hablando y no sigo sin oír nada. No sé si es un problema mío o es un problema... Sí. Muchas gracias, Néstor. Muchas gracias, Nacira, por vuestra atención. Y bueno, estaré pendiente de las consultas que puedan ustedes hacer y a su disposición.